Buenos días, amigos y amigas. Buenos días nos de Dios y María Santísima. Una buena parte de culpa, digámoslo así, de lo que hoy es Europa, o esto que llamamos la Unión Europea, el mercado común, la Comunidad Económica Europea en su momento, etcétera, etcétera, hunde sus raíces en una realidad. Y es que el cristianismo, la fe en Cristo, ha tenido una gran influencia en esto que llamamos Europa, en la construcción de este continente, y que nos recuerda a San Juan Pablo II que no podemos olvidar que las raíces de Europa son cristianas, que esa unión, que esa pretendida comunidad nace precisamente del cristianismo que se predicó desde los primeros momentos del cristianismo. Como digo, así nos lo recuerda San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Ecclesia in Europa, y nos invita a todos los europeos a no olvidar esto tan importante, porque si olvidamos nuestras raíces cristianas, entonces nos dice el Papa que podemos perder nuestra identidad. Y no será precisamente eso lo que está ocurriendo en nuestra Europa del siglo XXI. Por eso la historia no la podemos cambiar, y pretender cambiar la historia o borrar la historia, como algunas corrientes de pensamiento pretenden, aparte de ser una ilusión vana, pues es de poco inteligente, porque podemos llegar a perder la idea de lo que somos. Por eso la fiesta de San Cirilo y San Metodio nos recuerda el carácter evangelizador de nuestra tarea cristiana, de nuestro ser cristiano. Cirilo y Metodio estuvieron llevando el evangelio fundamentalmente a los pueblos eslavos, a quienes tradujeron a la lengua eslava los evangelios, las sagradas escrituras, y fueron incansables evangelizadores a pesar de encontrar muchas dificultades tanto dentro de la iglesia como lógicamente fuera. Pero ellos tenían muy clara la conciencia de que ellos existían para evangelizar. Así nos lo narran los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, cuando Pablo y Bernabé, después de predicarles a los judíos y los judíos no querer saber nada de Jesucristo y del Evangelio, ellos deciden y les dicen a los judíos que van a predicarle el Evangelio a los gentiles, a los paganos, aquellos que no eran creyentes. Y nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que los gentiles acogieron la palabra de Dios con alegría y celebraban la palabra de Dios. La fiesta de estos dos incansables evangelizadores nos recuerda lo que nos dice el Evangelio. Jesucristo nos sigue llamando porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y nos invita a que pidamos al Señor que envíe obreros, que suscite en nuestro corazón el ardor misionero. Para ello necesitamos algo que es fundamental en nuestra vida, y es la pasión por Cristo. Cirilo y Metodio la tenían, y por eso eran incansables, como los apóstoles, como Pablo, Bernabé, como tantos otros que a lo largo de la historia vivían con ardor el Evangelio y lo predicaban con una gran pasión. ¿Será eso lo que nos falte a nosotros en este siglo XXI? ¿Esa pasión por el Señor? ¿La tenemos nosotros? ¿Sentimos que el Señor nos tiene cogido de tal manera que no podemos hacer otra cosa más que comunicarlo y llevarlo a los demás, como estos santos? Vivimos un cristianismo muy mediocre, que sí, bueno, nos gusta el Señor, de vez en cuando pues tenemos momentos bonitos, pero nos falta la pasión. Por eso hemos de pedirle al Señor que nos dé esa pasión.
que nos haga experimentar el fuego de su amor, para que la tengamos y para que vayamos por el mundo como Cirilo y Metodio, evangelizando y pasando por alto las dificultades que podamos tener, porque vivir el Evangelio y sentir ese amor es mucho más importante, mucho más enriquecedor y mucho más constructivo. Que tengáis todos un muy buen día.